El príncipe y el mendigo, de Mark Twain. Esta historia ha pasado de generación en generación durante más de 300 años. Yo se la oí contar a una persona que la recordaba por habérsela escuchado a su padre, quien a su vez la había oído del suyo y así sucesivamente. Nadie puede asegurar si se trata de una leyenda o de una historia verdadera, aunque es muy posible que haya ocurrido de verdad. Es probable que en sus orígenes personas sabias y estudiosas la tuvieran por cierta, pero lo que es seguro es que a las personas sencillas les gusta conocerla y la creen de buena fe. Lo cierto es que uno de los manuscritos nacionales que conserva la corona inglesa corresponde a una carta de Hugo Latimer, entonces obispo de Worcester, dirigida a Lord Cromwell, en la que le informa del reciente nacimiento de Eduardo Tudor, príncipe de Gales, quien más tarde habría de convertirse en el rey Eduardo VI. Cierto día de otoño, en la primera mitad del siglo XVI, en la antigua ciudad de Londres, nació un hijo no deseado en el seno de una familia pobre de apellido Canty. Ese mismo día nació otro niño inglés, en una familia rica, de apellido Tudor, que sí había sido muy deseado. Este niño era hijo del rey Enrique VIII, el primer descendiente varón procreado por el rey en sus varios matrimonios que podía sucederlo en el trono, lo cual fue motivo de regocijo. En toda Inglaterra solo se hablaba del recién nacido, Eduardo Tudor, príncipe de Gales, que yacía en una cuna envuelta en sedas y ajeno a todo cuanto ocurría a su alrededor. A nadie le importaba el otro niño, Tomás Canty, envuelto en pobres harapos, salvo a su familia, a la que había venido a complicarle aún más la vida, ya de por sí bastante dura. Saltémonos unos varios años. En esos tiempos, Londres era una gran ciudad, para esa época de más de 1500 años de antigüedad y con una población que superaba los 100.000 habitantes. Sus calles eran angostas, retorcidas y muy sucias, sobre todo donde vivía Tomás Canty, cerca del puente de Londres. Las casas eran de madera y tenían una especie de aspecto muy pintoresco, y a medida que se elevaba un piso sobre otro, el nuevo piso se proyectaba hacia adelante sobre el piso inferior, de modo que cuanto más alta era la casa, más se ensanchaba en sus pisos superiores. La casa de Tomás estaba en el fondo del llamado Callejón de los Harapos, que comenzaba en Pudding Lane. Era una casa pequeña, destartalada, atestada de familias que vivían en la más extrema pobreza. Los Canty vivían en una pieza en el tercer piso. El padre y la madre ocupaban una especie de cama en un rincón. Tomás, su abuela y sus dos hermanas dormían en cualquier parte del suelo. Se cubrían con los restos de un par de mantas y un montón de paja hacía las veces de colchón. Las hermanas Isa y Nita tenían 15 años y eran mellizas. Como su madre, eran muchachas de buen corazón, no muy limpias e ignorantes. El padre y la abuela eran un par de demonios. Se emborrachaban con bastante frecuencia y peleaban entre ellos y con quienes estuvieran a su alcance. Borrachos o sobrios, siempre gritaban groserías y se peleaban por cualquier motivo. John Canty era ladrón y su madre pordiosera. Al no lograr que sus hijos se convirtieran también en ladrones, los pusieron a sus hijos a mendigar. Entre toda la gente pobre que vivía en esa casa, había un anciano sacerdote que había caído en desgracia y a quien el rey había expulsado de su casa, asignándole apenas algunas monedas como pensión. El padre Andrés se llevaba muy bien con los hijos de la familia Canty y había intentado enseñarles a leer y a escribir, pero las dos niñas, temiendo que sus amigas se burlaran de ellas por sus conocimientos, no asistían a clases. Tomás, en cambio, prefería pasar el día con el cura aprendiendo a leer y a escribir, y hasta aprendiendo latín, antes que vagar por la ciudad pidiendo limosna. El niño era muy inteligente y el cura le enseñaba buenos modales como si fuera hijo de una familia rica. Todas las casas en el Callejón de los Harapos eran como la casa de los Canty.
Las borracheras y las groserías eran cosa de todos los días. A pesar de ello, Tomás no se sentía desgraciado. Llevaba una vida dura, pero él trataba de olvidarla. Sabía que si llegaba la noche a su casa con las manos vacías, su padre lo reprendería, lo insultaría y terminaría por azotarlo. Y cuando el padre daba por terminado con lo que llamaba la lección, venía el turno de la abuela, quien se ensañaba con él, repitiendo con agregados la misma lección. Enseguida lo mandaban a acostarse sin darle nada de comer. Muy entrada la noche, su pobre madre se acercaba con sigilo para darle a escondidas un trozo de pan duro o alguna cosa que hubiera sobrado de la comida, que nunca era muy abundante en casa de los Canti. A veces su marido la sorprendía y entonces ella también recibía una paliza. En realidad, la vida de Tomás transcurría bastante bien si se la comparaba con la de los otros muchachos del barrio, todos ellos mendigos. La mayor parte del tiempo se entretenía escuchando los cuentos y leyendas que le contaba el padre Andrés, que hablaban de hadas y gigantes, de enanos y magos, de castillos encantados, de reyes y príncipes. Tomás llegó a tener la cabeza llena de estos relatos maravillosos, y más de una vez, durante la noche, tendido en la oscuridad sobre su montón de paja hedionda, cansado, hambriento y dolorido por los azotes, se entregaba a la ensoñación llevado por su imaginación. Así no tardaba en olvidar sus dolores y sufrimientos, imaginándose que llevaba la vida de un príncipe mimado en su palacio real. Así fue como, sin que se diese muy bien cuenta de lo que ocurría, comenzó a perseguirlo un solo deseo de día y de noche: ver a un príncipe auténtico con sus propios ojos. Contó este deseo suyo a algunos amigos del Callejón de los Harapos, los que tuvieron así un buen motivo para reír, hacerle bromas y burlarse de él. El niño no volvió a hablarles de sus sueños. A menudo Tomás leía los viejos libros de su amigo el sacerdote y luego le pedía que le explicara lo que no entendía. Estas lecturas comenzaron a tener su efecto sobre el niño. Los personajes que aparecían en los libros eran elegantes, y Tomás comenzó a lamentar tener que vestir harapos y andar sucio, y aunque seguía jugando en el barro, en vez de chapotear por el Támesis, solo por lo divertido que eso era, veía en las aguas del río la posibilidad de lavarse y de lavar también sus harapos. Poco a poco, la lectura y la imaginación de Tomás empezaron a producir en él un efecto inconsciente. Sin darse cuenta, empezó a actuar como príncipe. Utilizaba palabras y maneras ceremoniosas y cortesanas. Estos modos provocaban al mismo tiempo admiración y diversión entre sus amigos. La influencia que ejercía Tomás sobre aquellos chicos crecía de día en día, hasta que llegaron a tenerlo por un ser superior, que les causaba una especie de asombro temeroso. ¡Cuánto sabía Tomás! Y qué inteligente y profundo era. Los muchachos del Callejón de los Harapos hablaron a sus padres de las palabras y actos de Tomás, y estos a su vez comenzaron a discutir y comentar las cosas de Tomás Canti, teniéndolo como un niño extraordinario. A menudo los adultos le consultaban y le planteaban sus problemas para que él les encontrara una solución, y siempre se maravillaban del ingenio y la sabiduría que demostraba tener ese niño. Fue así como Tomás se convirtió en un héroe para toda esta gente, excepto para su propia familia, que sólo veía que cada día era más reacio a salir a mendigar. Más adelante, y con sigilo, Tomás organizó una especie de corte real, en la que él, por cierto, era el príncipe, y sus mejores amigos eran guardias, chambelanes, lores y damas de compañía, además de miembros de la familia real. Todos los días este príncipe era recibido con un intrincado ceremonial, sacado de sus lecturas. Todos los días discutían en el imaginario Consejo de la Corona los grandes asuntos del reino imaginario, y diariamente el imaginario príncipe dictaba órdenes a sus ejércitos y capitanes imaginarios. Después, Tomás se iba con sus piltrafas por las calles a mendigar algunas monedas, a comer un trozo de pan duro, y regresaba a su casa a recibir los insultos o azotes habituales
para tenderse por la noche en su rincón sobre la paja a continuar con sus sueños. Un frío y lluvioso, lóbrego y gris día de enero, hizo su habitual recorrido por las calles pidiendo una limosna sin que nadie se detuviera sino para empujarlo fuera de su camino. Todo el día anduvo medio muerto de hambre y de frío, y cuando llegó a su casa, su padre y su abuela lo vieron en un estado tan lamentable que se saltaron los insultos y solo le dieron la paliza y lo mandaron a dormir. El bullicio del conventillo mantuvo despierto un largo rato a Tomás. Sumergido en sus ensoñaciones, se lanzó a navegar hacia países lejanos y exóticos, y ni se dio cuenta cuando se quedó dormido. Como de costumbre, soñó que era un príncipe, y los esplendores del sueño lo envolvieron durante toda la noche. Al despertar por la mañana y contemplar la miseria y sordidez en que vivía, se sintió invadido por una enorme amargura y un gran desconsuelo. Ese día se levantó como de costumbre con el estómago vacío. Así, hambriento y con el sueño de la noche anterior dándole vueltas en la cabeza, vagó por la ciudad sin darse cuenta por dónde caminaba o lo que ocurría a su alrededor. Los transeúntes lo empujaban y algunos le lanzaron una maldición o una palabra dura de las que Tomás no se percató. De pronto notó que estaba en Temple Bar, el sitio más alejado de su casa al que jamás había llegado. Se detuvo sorprendido, pero luego siguió con sus fantasías y sin tener conciencia de ello llegó a la aldea de Charing, donde descansó en el pedestal de una magnífica cruz levantada allí por un antiguo rey afligido. Después continuó caminando sin prisa hasta encontrarse ante un grandioso palacio que se alzaba al llegar a Westminster. Tomás miró con asombro aquella construcción, con sus bastiones y torrecillas amenazantes. El inmenso pórtico, entero de piedra, con barras doradas, y su magnífico adorno de gigantescos leones de granito, y todos los símbolos de la realeza inglesa. Allí tenía, por fin, el verdadero palacio de un rey. ¿Le permitiría el cielo que también pudiera ver a un príncipe de carne y hueso? A ambos lados de la puerta dorada había un guardia, majestuoso e inmóvil, como una estatua viviente, brillando de la cabeza a los pies en su armadura de acero. A una respetuosa distancia había un numeroso grupo de provincianos y gentes de la ciudad que esperaban poder ver a los miembros de la familia real. Por otras muchas puertas, igualmente magníficas, que se abrían sobre el recinto de la residencia real, salían y entraban hermosos carruajes que llevaban a personas importantes. Tomás, vestido con sus andrajos, se acercó a la entrada y cuando pasaba tímidamente delante de los centinelas, con el corazón palpitante, descubrió de pronto por entre las rejas doradas un espectáculo que le hizo lanzar una exclamación de alegría. Había visto a un muchachito de muy buena presencia, con la piel curtida y atezada por los deportes y ejercicios al aire libre. Llevaba ropas de seda y raso, fulgurantes de joyas. A un costado llevaba un espadín y una daga con la empuñadura incrustada de piedras. Calzaba borceguíes de cuero fino, y sobre la cabeza llevaba un airoso gorro rojo con plumas. Aquel era un verdadero príncipe, un príncipe auténtico. Emocionado, Tomás tenía un solo deseo: acercarse al príncipe y poder contemplarlo. Antes de tomar conciencia de lo que estaba haciendo, se encontró con la cara pegada a los barrotes de la puerta de entrada. De inmediato uno de los soldados lo sacó de allí con rudeza y de un empujón lo lanzó rodando hacia un grupo de campesinos y londinenses que contemplaban la escena con la boca abierta. El soldado gritó: «¡Ten cuidado con lo que haces, pordiosero!» Y la multitud se puso a reír ruidosamente, llamando la atención del príncipe, que de un salto se acercó a la reja y con el rostro encendido y los ojos brillando de indignación, gritó a su vez dirigiéndose al soldado: «¿Cómo te atreves a tratar de ese modo a un pobre niño? ¿Cómo te atreves a tratar así a un humilde súbdito del rey mi padre? Abra las puertas y déjelo entrar».
Todos los presentes se quitaron el sombrero. Algunos los lanzaron al aire mientras vitoreaban a gritos: «¡Viva el príncipe de Gales!». Los soldados presentaron armas, abrieron la puerta y volvieron a presentar armas mientras el pequeño príncipe de la pobreza entraba y el príncipe de la ilimitada riqueza le estrechaba la mano. «Te ves cansado y hambriento. Te han tratado injustamente. Sígueme», dijo Eduardo Tudor. Algunos de los acompañantes del príncipe trataron de separar a los dos niños, pero el príncipe les hizo a un lado sin decir una palabra y condujo a Tomás hasta un lujoso departamento del palacio que él llamó mi escritorio. Luego mandó que le trajeran comida, y Tomás vio que le servían manjares que sólo conocía a través de los libros. El príncipe despachó a los criados para que su humilde invitado no se sintiera cohibido. Luego acercó una silla y mientras Tomás comía, le fue haciendo preguntas. «¿Cómo te llamas, muchacho?» «Tomás Canty, para servirlo, señor». «Curioso nombre. ¿Dónde vives?» «En la City, señor, en el Callejón de los Harapos». «El Callejón de los Harapos. Ese sí que es un nombre curioso. ¿Tienes padres?» «Sí, señor. Y también tengo una abuela a la que no quiero mucho, y que Dios me perdone decir eso, porque eso es pecado. Además, tengo 2 hermanas gemelas, Isa y Nita». «Creo entender que tu abuela no es muy cariñosa contigo». «No lo es con nadie, señor. Tiene mal corazón. En su vida no ha hecho más que hacer maldades». «¿Acaso te maltrata?» «Hay veces en que no me pega, que es cuando está dormida o demasiado borracha, pero cuando despierta siempre recibo una tremenda paliza». «¿Cómo? ¿Te apalea? ¿A ti que eres tan pequeño y tan débil?». Los ojos del príncipe relampagueaban de ira. Enseguida preguntó: «¿Y tu padre te trata con cariño?» «Más o menos como mi abuela, señor». «Es posible que todos los padres estén cortados por un mismo molde. Tampoco el mío es muy suave. Tiene la mano dura para pegar, aunque a mí no me pega». «Bueno, ¿y cómo es tu madre?» «Mi madre, señor, es buena y no me causa daño de ninguna especie. Mis hermanas Isa y Nita se le parecen en eso». «¿Qué edad tienes, Tomás?» «15 años, señor». «Ay, igual que yo. Mi hermana, Lady Isabel, tiene 14, y mi prima, Lady Juana Grey, es de mi misma edad. Pero mi otra hermana, Lady Mary, siempre anda de mal humor». ¿Y tus hermanas? ¿Tienen sirvientes que les ayuden a vestirse y a desvestirse?» «Oh, no, señor. No creerás que ellas se quitan por la noche su vestido. ¿Duermen sin él? No. ¿Desnudas como los animales? No. Su vestido. ¿Es que solo tienen uno? Ah, mi bueno y magnífico señor. ¿Y qué iban a hacer con otros vestidos si los tuvieran? Ninguna de ellas tiene 2 cuerpos, por cierto». «Ese es un pensamiento inteligente y admirable». «Perdóname, no quise burlarme. Pues bien, tus hermanas Isa y Nita muy pronto tendrán una buena cantidad de vestidos y de sirvientes que se ocupen de tenderlas. No pasará mucho tiempo antes de ello, y no me lo agradezcas. Mi tesorero se encargará de todo». Dijiste palabras sensatas y contestaste con inteligencia. ¿Eres muy instruido? No lo sé, señor, lo ignoro. Un buen sacerdote de pura bondad me ha enseñado a leer en sus libros. ¿Sabes latín? Bueno, un poco. No creo saber gran cosa. Apréndelo, muchacho. Solo es difícil al comienzo. El griego es más difícil. Pero no hablemos de estas cosas. Cuéntame algo de tu Callejón de los Harapos. ¿Te diviertes allí? En realidad vivo bien, señor, excepto cuando paso hambre. Puedo ver allí el teatro de títeres y los monos amaestrados, que chillan y se pelean hasta que se matan. La entrada solo cuesta una moneda de cobre, aunque es difícil conseguir la moneda, señor. Cuéntame más cosas. Los muchachos del callejón a veces peleamos con garrotes, al estilo de los aprendices de espadachín.
Los ojos del príncipe relampaguearon. Vaya, dijo, eso me gustaría. ¿Y qué más hacen? Competimos en carreras para ver quién de nosotros es más rápido. Eso tampoco me disgustaría. Continúa. En el verano nadamos en los canales y en el río y tratamos de hundir en el agua la cabeza del que tenemos más cerca. Nos zambullimos y gritamos y... daría el reino de mi padre solo por disfrutar así una sola vez, exclamó el príncipe interrumpiendo a Tomás. Por favor, sigue. Tomás le contó entonces cómo los muchachos del callejón de los harapos se bañaban en el río, cómo hacían castillos de barro y lo maravilloso que era el barro en la orilla del río. No hay otro en el mundo que sea más grato de manipular, terminó diciendo. No sigas, por favor. Eso sí es vida, dijo el príncipe. Si yo pudiera vestirme con esas ropas que tú llevas y quitarme los zapatos y jugar a mi gusto en el barro, aunque sea una sola vez, sin que nadie me regañe ni me lo prohíba, creo que sería capaz de renunciar a la corona. Y yo, contestó Tomás, si pudiera vestirme por una sola vez con tu traje, ¿qué? ¿Te gustaría? Pues entonces lo haremos. Quítate esos harapos y ponte estas ropas. Será una corta felicidad, pero no por eso menos real. La disfrutaremos mientras sea posible, y antes de que se den cuenta, volveremos a vestirnos cada uno con nuestras ropas. En unos pocos minutos, el pequeño príncipe de Gales se había puesto los restos de ropas que llevaba Tomás, en tanto que el príncipe de la pobreza lucía muy bien, con el relumbrante plumaje de la realeza. Juntos se pararon delante de un espejo y ¡qué milagro! Parecía como si no hubiera habido ningún cambio. Se miraron con asombro y luego se volvieron juntos hacia el espejo y volvieron a mirarse entre sí. Por último, el desconcertado príncipe dijo: ¿Qué te parece todo esto? No me pidas que te conteste, mi señor. No estaría bien que un muchacho de mi condición manifestara lo que piensa sobre esto. En ese caso lo diré yo. Tú tienes los mismos cabellos, idénticos ojos, voz y modos iguales, la misma estatura y forma del cuerpo, el mismo rostro y expresión que yo. Si nos desnudáramos, nadie sería capaz de decir quién es quién. Y ahora que me he vestido con tus ropas, estoy más cerca de sentir lo que tú debiste sentir cuando aquel bruto de soldado... Dime, ¿no fue él quien te hizo esas lastimaduras en las manos? Sí, pero eso no es nada. Su Alteza sabe que ese pobre guardia... No te muevas de aquí hasta que yo vuelva. Es una orden mía. Rápidamente el príncipe tomó y escondió un objeto de importancia nacional que había sobre la mesa y salió por la puerta del escritorio corriendo todo lo que le daban sus piernas, con sus harapos al aire. Atravesó los jardines de palacio y con la cara encendida y los ojos centelleantes, se aferró a los barrotes de la puerta y mientras los sacudía con fuerza gritó: ¡Abran! ¡Abran las puertas! El soldado que había golpeado a Tomás obedeció rápidamente y en el mismo momento en que el príncipe se precipitó fuera del portal, el soldado le dio una bofetada en la oreja que lo lanzó rodando al medio del camino. Ahí tienes, aprendiz de mendigo, por lo que recibí de su Alteza por culpa tuya. La multitud reía, disfrutando del espectáculo. El príncipe se levantó del barro y se lanzó furioso contra el guardia, gritando: «Yo soy el príncipe de Gales y mi persona es sagrada. Tú serás ahorcado por haber puesto tus manos sobre mí». El soldado presentó armas con su alabarda y exclamó burlón: «Saludo a su graciosa Alteza». Pero enseguida cambió de tono y gritó furioso: «¡Fuera de aquí, mendigo loco!». Entonces la multitud regocijada rodeó al pobre príncipe y le siguió por la calle empujándolo y gritando: «¡Paso a su Alteza Real! ¡Paso al príncipe de Gales!». El príncipe Eduardo debió soportar durante mucho rato las burlas y persecución de la plebe, porque disfrutaban riendo y bromeando cuando éste daba órdenes al estilo del rey. Poco a poco fueron abandonándolo. Eduardo, por su parte, comenzó a cansarse de esto
que solo lo llevaba a mayores humillaciones. El cansancio físico también se dejó sentir y el príncipe se calló. La multitud se marchó entonces a buscar otras diversiones. Eduardo miró a su alrededor y no supo dónde estaba. Solo se dio cuenta que estaba dentro de la City de Londres y siguió caminando sin rumbo hasta que las casas se fueron distanciando y los transeúntes fueron más escasos. Lavó sus pies cansados en un arroyo y llegó finalmente a una amplia explanada en la que se veían algunas casas y una iglesia maravillosa que reconoció como el templo. El príncipe se dijo a sí mismo: esta es la antigua iglesia de los padres franciscanos que el rey mi padre les quitó, donándola para que fuera convertida en un hogar para niños pobres y abandonados. Ahora se la conoce con el nombre de Iglesia de Cristo. Estoy seguro de que ayudarán con gusto al hijo del rey que se portó tan generosamente con ellos, especialmente cuando lo vean tan pobre y desamparado como estoy ahora. Pronto se encontró en medio de un grupo de muchachos que corrían y saltaban, jugando a la pelota en medio de un gran barullo. Los niños llevaban puesto un uniforme muy feo, con el típico cuello de la gente de iglesia y medias de un amarillo vivo sujetas por encima de las rodillas, y zapatos con grandes hebillas de metal. Los muchachos fueron deteniendo sus juegos para formar un círculo alrededor del príncipe vestido de harapos. Entonces Eduardo les dijo con espontánea solemnidad: mis buenos muchachos, decidle al director que Eduardo, príncipe de Gales, desea hablar con él. Oír los muchachos estas palabras y estallar en carcajadas fueron una sola cosa. Uno de ellos, muy rudo, habló: vaya, con que tú, mendigo, eres el mensajero de su Alteza. El príncipe se puso rojo de rabia y su mano fue instintivamente a su costado, pero allí no encontró nada. El gesto del príncipe provocó algunas carcajadas y uno de los muchachos exclamó: ¿se han fijado? Creyó que llevaba espada. ¿Quién sabe si no es el príncipe en persona? Estas palabras provocaron más carcajadas. El pobre Eduardo se enderezó con orgullo y dijo: yo soy el príncipe, y está muy mal que ustedes, que deben su alimento a la generosidad de mi padre, me traten de este modo. Un gran coro de carcajadas respondió a esas palabras. El primero que había hablado se hizo oír a gritos: oigan, cerdos, esclavos, pensionistas del padre de su Alteza, ¿qué modales son esos? Arrodíllense y hagan una reverencia al príncipe y sus harapos reales. Todos los muchachos a la vez se dejaron caer de rodillas con gran alborozo y en broma rindieron homenaje a Eduardo. El príncipe le pegó una patada al muchacho que tenía más cerca y le dijo furioso: toma por ahora, mañana haré levantar una horca para ti. Hubo un silencio impresionante y las risas fueron reemplazadas por la indignación. Una docena de voces gritó: tráiganlo, vamos al abrevadero. ¿Dónde están los perros? Aquí, león. Vamos, colmillos. Inglaterra jamás había sido testigo de lo que ocurrió a continuación. La sagrada persona del heredero del trono fue abofeteada con rudeza por plebeyos, que le perseguían azuzando contra él a una pareja de perros que le mordían. La noche caía ya sobre la ciudad, cuando el príncipe consiguió al fin liberarse de sus perseguidores. Eduardo tenía el cuerpo magullado, le sangraban las manos y estaba embarrado de la cabeza a los pies. Siguió caminando maquinalmente, tan cansado que apenas podía arrastrar sus pies, diciéndose a sí mismo: callejón de los harapos. Si logro encontrarlo, estoy salvado. La familia de Tomás me llevará a palacio y demostrará que yo soy el verdadero príncipe. De tanto en tanto, volvía a su memoria la experiencia recién pasada con los muchachos de la Iglesia de Cristo y se decía: tengo que conservar en mis recuerdos esta lección de hoy. Cuando sea rey, haré que les den educación además de alimento, porque el saber suaviza los corazones y enseña bondad y caridad. De pronto se largó a llover y se levantó el viento. La noche era oscura y borrascosa. El heredero del trono de Inglaterra caminaba en medio de ella, metiéndose cada vez más en el laberinto de callejuelas sangrientas.
Sumido en sus pensamientos y a punto de echarse a llorar de desamparo, Eduardo vio que un borracho corpulento le agarraba por el cuello y le decía: «¿Otra vez fuera de casa a estas horas de la noche? Seguro que no llevas ni una moneda en los bolsillos. Ahora vas a ver, si no te rompo los huesos. Es que no soy John Candy». El príncipe se soltó de un tirón y dijo con ansiedad: «Oh, entonces tú eres su padre. Quieran los cielos que lo seas, para que me acompañes a sacarlo de donde está y yo regrese a donde me corresponde». «¿Su padre? ¿Qué quieres decir con eso? Lo que yo sé es que soy tu padre y que muy pronto tendrás motivos para lamentarlo». «Ah, no, nada de bromas ni de jugarretas. Estoy cansado y lastimado y ya no puedo más. Llévame donde está mi padre el rey, y él te recompensará. Te hará más rico de lo que puedas imaginar en tus sueños más desatinados. Créeme, hombre, no estoy mintiendo. Yo soy el príncipe de Gales».